Esta mañana, la princesa de Gales de vuelta en el escenario mundial. El primer viaje internacional de Kate desde su recuperación del cáncer, saliendo por su cuenta. Una especie de viaje de investigación, aprendiendo sobre una causa que le importa profundamente. Miles de personas han practicado donde la gente cuelga de las ventanas. Y aquí la pueden ver reuniéndose con algunos de los más pequeños. Hace 7 minutos, una frase pronunciada dentro de una sala vigilada de palacio destrozó meses de miedo. El médico de la princesa Catalina confirmó que su tratamiento había producido lo que el equipo médico describió como una recuperación milagrosa. Guillermo no celebró de inmediato. Bajó la cabeza, agarró el borde de la mesa y pidió al médico que repitiera las palabras. Para una familia preparada para la incertidumbre, lo imposible se había vuelto de repente real. Pero el anuncio conllevaba consecuencias que nadie había considerado todavía. Antes de profundizar en lo que esto realmente significa para la familia real, asegúrate de suscribirte para no perderte ninguna actualización. Catalina observó cómo el médico deslizaba el resumen médico sobre la mesa. El documento contenía exámenes independientes, cada uno ordenado para asegurar que la esperanza no hubiera superado la certeza. La princesa de Gales, la esposa del futuro rey y una mujer que se espera que esté al lado de la corona, había pasado meses alejada de sus deberes públicos, dejando a sus hijos inquietos, y al palacio consciente de cuánto dependía de su fortaleza. Una promesa prematura podría haber devastado a la familia 2 veces. William mantenía la vista en el informe, pero el príncipe no podía tocarlo. El médico explicó que las últimas pruebas no mostraban evidencia inmediata de la amenaza que había mantenido a Catherine bajo supervisión médica. Entregó la confirmación a través de una consulta privada documentada, con los hallazgos presentados ante ellos. Aún así, ella no sonrió. Hizo una pregunta con una voz casi demasiado baja para oír. ¿Podría finalmente decirles a George, Charlotte y Louis que lo peor había pasado? El doctor respondió con cuidado. Su recuperación era extraordinaria, pero la curación aún exigiría paciencia, compromisos controlados y protección contra el agotamiento. Caterina sintió porque entendía el coste de la falsa certeza. Ella sabía desde hacía varios días que los resultados parecían prometedores, pero se negó a decírselo a Charles o a los niños, hasta que el médico principal diera una conclusión inequívoca. El rey cargaba una preocupación privada, y ella no ofrecería un alivio que pudiera colapsar más tarde. William tomó el resumen, leyó de nuevo la línea decisiva y lo dejó con manos temblorosas. Había pasado meses preparándose para todas las posibilidades, excepto esta. Catherine se extendió sobre la mesa, pero él se levantó antes de que ella pudiera hablar y caminó hacia el pasillo. La puerta cerrada le dio la privacidad que la sala de consulta le había negado. Cuando ella lo siguió y puso su mano en la suya, su compostura se rompió. El alivio había llegado, pero la paz no. Para George, Charlotte, Louis, Charles y William, el regreso de Catherine reabriría temores que nunca habían expresado. Las palabras del doctor terminaron una batalla. Sin embargo, a medida que la noticia se extendía por la familia real, expuso las heridas privadas que cada persona había ocultado durante su ausencia. La recuperación no borró lo que la enfermedad ya se había llevado. A puerta cerrada, William había asumido las responsabilidades de la paternidad, el deber público y el miedo privado, negándose a revelar qué carga dolía más. George se había vuelto más callado. Charlotte había observado cada conversación susurrada. Louis había seguido haciendo preguntas que ningún adulto podía responder de forma segura. Ahora, Catherine regresaba. Pero la familia a la que volvía a casa había cambiado por la posibilidad de que no lo hiciera. William había aprendido a dividir cada día en partes. El príncipe asistía a actos oficiales, regresaba apresuradamente para las rutinas escolares, atendía llamadas médicas en privado y se quedaba despierto después de que los niños se hubieran dormido. Los actos oficiales eran deberes que se cumplían en nombre de la corona. Pero para él, se habían convertido en horas dedicadas a fingir que todo estaba normal. Cada sonrisa pública ocultaba un pensamiento aterrador. Podría tener que criar algún día a George, Charlotte y Louis sin la mujer que mantenía unida su hogar. Catherine entró lentamente en el salón y encontró a los 3 niños esperando.
Había ensayado las palabras, pero su voz aún temblaba cuando les dijo que el médico creía que su recuperación había superado todas las expectativas. George miraba al suelo, luchando contra las lágrimas porque el joven heredero había pasado meses intentando parecer mayor de lo que se sentía. Luego cruzó la habitación, la rodeó con sus brazos y admitió que había tenido demasiado miedo para preguntar si alguna vez volvería a la vida pública. Charlotte no se movió al principio. El alivio suavizó su rostro, pero la ira le siguió rápidamente. La princesa había oído fragmentos tras puertas cerradas, notado cambios repentinos en los horarios y visto a los adultos bajar la voz al entrar ella. Le dijo a Catalina que el silencio no la había protegido. La había obligado a imaginar algo peor. Su madre la abrazó y se disculpó, mientras Louis hacía la pregunta más sencilla de todas. ¿Seguiría necesitando desaparecer durante días? William respondió antes de que el miedo pudiera apoderarse de nuevo. Prometió al más joven que ningún regreso al deber real ocurriría a costa de su familia. Más tarde, cuando los niños se hubieron ido, advirtió a Catalina que el público exigiría más. En el momento en que se conoció la recuperación, ella escuchó, y el futuro rey dejó clara su postura. La celebración no podía convertirse en otra forma de presión. Carlos recibió la noticia a través de una llamada documentada del médico y permaneció en silencio durante varios segundos. El rey sintió el alivio de un suegro, pero también comprendió lo que su recuperación significaba para el futuro de la monarquía. Catalina no estaba simplemente regresando con su familia. Estaba restaurando la estabilidad a una casa real, que ya arrastraba incertidumbre. Sin embargo, el miedo más profundo había comenzado mucho antes del diagnóstico. Meses antes, momentos antes de una reunión familiar privada, Catherine se había apoyado en una silla, perdió el equilibrio y se derrumbó. Para entender por qué la confirmación del médico se sintió como un milagro, la familia tuvo que regresar al momento en que la esperanza dio paso al terror. La crisis no había comenzado con un anuncio formal o una declaración cuidadosamente redactada del palacio. Comenzó durante un ensayo privado para una recepción benéfica real, cuando Catherine se detuvo en medio de una conversación, buscó el respaldo de una silla y de repente perdió el equilibrio. William cruzó la habitación antes de que nadie más entendiera lo que estaba sucediendo. La música se detuvo, las puertas se cerraron y en cuestión de minutos, el futuro de la monarquía se volvió secundario a salvar a una mujer. Catherine llevaba preparadas unas palabras para una importante recepción benéfica en Windsor cuando las páginas se le resbalaron de las manos. El evento estaba destinado a apoyar a organizaciones que trabajan con familias vulnerables, pero ese propósito se desvaneció en el instante en que se derrumbó junto a la mesa. William se arrodilló y la llamó por su nombre, mientras un asistente convocaba al equipo médico. Ana llegó primero a la puerta y ordenó que salieran de la sala todos los innecesarios. La princesa real, hermana del monarca y una de las miembros de la familia en activo de mayor rango, mantuvo la voz firme, incluso cuando sus manos empezaron a temblar. Guillermo puso una mano en el hombro de Catalina y le rogó que se quedara quieta. Cuando ella abrió los ojos, no preguntó qué había pasado. Preguntó si George, Charlotte o Louis la habían visto caer. La pregunta caló más hondo que el silencio a su alrededor, porque reveló dónde residía realmente su miedo. No pensaba en la recepción, ni en el palacio, ni en la corona. Pensaba en 3 niños que ya habían sentido que algo iba mal. Ana permaneció a su lado hasta que llegaron los médicos. Controló la sala, redirigió al personal asustado y evitó que el pánico se propagara por los pasillos. Sin embargo, en el momento en que se llevaron a Catalina, la princesa real se agarró al respaldo de la misma silla y bajó la cabeza. Guillermo lo vio por primera vez. Comprendió que incluso el miembro más fuerte de la familia creía que el peligro podía ser real. El primer informe médico lo cambió todo. Mediante una consulta documentada, los médicos usaron un lenguaje lo suficientemente serio como para que Guillermo cancelara varios compromisos antes de que el palacio reconociera alguna preocupación de salud. Catalina había pospuesto exámenes anteriores porque achacaba su agotamiento a la presión pública, la maternidad y un horario agotador. Esa decisión ahora tenía un peso terrible. Catalina también ocultó las posibilidades más sombrías a Carlos.
Temía que el rey ya estuviera cargando con sus propias preocupaciones de salud y responsabilidades constitucionales, los deberes formales que requiere el soberano para mantener el funcionamiento del Estado. Creía que el silencio lo protegería. En cambio, aisló a todos. A partir de esa noche, cada agenda, comida familiar y aparición pública giraba en torno a su tratamiento. El colapso se convirtió en el punto de no retorno. Más tarde, Guillermo descubriría que ella también le había ocultado síntomas anteriores. El anuncio de recuperación trajo alivio. Pero antes de que pudiera aceptarlo por completo, tuvieron que enfrentar el secretismo que casi lo dejó desprevenido ante la posibilidad de perderla. La discusión ocurrió sin ayudas, asesores ni declaraciones preparadas. Guillermo se paró frente a Catalina en una sala privada de Windsor. El informe de recuperación aún doblado en su mano. Estaba agradecido de que estuviera viva, pero furioso de que ella hubiera enfrentado las primeras señales de advertencia sola. Catherine no se retiró. Le dijo que había estado intentando protegerlo de otra crisis. Su respuesta llegó en voz baja, pero llevaba meses de miedo enterrado. Me protegiste al apartarme. William colocó el informe sobre la mesa y preguntó cuánto tiempo lo sabía. El príncipe había pasado meses controlando su ira porque el tratamiento no dejaba espacio para la culpa, solo para la supervivencia. Ahora el alivio había abierto la puerta a todo lo que había enterrado. Había estado cargando con la presión real, el horario reducido de Charles y el miedo de los niños. Sin embargo, ninguna de esas cargas le dolía tanto como saber que su esposa había sufrido en silencio a su lado. Catherine mantuvo su mirada y admitió la verdad. Semanas antes del colapso, había notado un agotamiento que el sueño no curaba, un dolor que no podía explicar y momentos en los que su fuerza desaparecía sin previo aviso. La princesa de Gales, la esposa del heredero, y la mujer que se esperaba que se convirtiera en reina, se había convencido a sí misma de que los síntomas desaparecerían cuando el calendario real se volviera más tranquilo. Ese calendario era el programa oficial de deberes, visitas y ceremonias organizado en torno a los miembros de mayor edad de la familia. Pero nunca hubo tranquilidad. William le preguntó por qué había confiado más en la esperanza que en él. Ella respondió que el miedo había distorsionado cada decisión. Charles ya estaba reduciendo sus compromisos. Los niños necesitaban estabilidad y el futuro rey estaba dividido entre el deber público y la responsabilidad privada. Catherine creía que una crisis más lo rompería. Él le dijo que el secretismo había hecho algo peor. Le había hecho cuestionar si realmente habían enfrentado la enfermedad juntos. Catherine cruzó la habitación y se detuvo junto a un mueble. Su voz cambió cuando reveló, a través de un relato privado grabado durante el tratamiento, que había escrito cartas a George, Charlotte y Louis antes de una etapa médica crucial. Ella no había renunciado a la esperanza. Simplemente no podía soportar la idea de irse sin decirle a cada niño lo que amaba de ellos, lo que temía por ellos y lo que esperaba que recordaran. William se dio la vuelta antes de preguntar dónde estaban las cartas. Catherine le dijo que permanecían selladas dentro de un cajón cerrado con llave. La ira abandonó su rostro al instante. El dolor la reemplazó. Se quedó en silencio hasta que ella le tocó el hombro, luego la atrajo a sus brazos como si la recuperación aún pudiera serles arrebatada. La fractura entre ellos se cerró, pero el control no regresó. Su reconciliación podía sanar el matrimonio, no establecer el calendario futuro. Más allá de esa habitación, médicos, funcionarios del palacio y Carlos se preparaban para decidir cuándo Catalina reanudaría sus funciones, y algunos de ellos podían anular incluso a Guillermo. Una recuperación milagrosa no restauraba automáticamente la libertad de Catalina. En cuestión de horas, médicos, secretarios privados, funcionarios de seguridad y miembros de la realeza de alto rango se reunieron para decidir cuánto se le debía decir al público y con qué rapidez debía reaparecer. Guillermo quería cautela. Los planificadores del palacio veían una oportunidad. Carlos entendía ambos lados. En el centro estaba Catalina, escuchando mientras otros debatían su futuro hasta que apartó los documentos informativos y les recordó que la vida que se discutía le pertenecía a ella. Catalina se sentó junto a Carlos mientras un alto colaborador proponía una importante aparición pública en cuestión de días.
La Oficina del Soberano, el equipo que gestiona la agenda oficial y las declaraciones públicas del monarca, quería un momento lo suficientemente poderoso como para tranquilizar al país. Su médico controlaba la recomendación médica, pero los funcionarios del palacio controlaban la maquinaria que rodeaba cualquier regreso. Esa división importaba porque un lado medía la curación, mientras que el otro medía la confianza, la estabilidad y la necesidad de la monarquía de parecer firme. William detuvo la discusión antes de que la ayuda llegara a la página final. El príncipe rechazó cualquier calendario que convirtiera la recuperación de su esposa en una oportunidad de relaciones públicas. La había visto perder fuerzas, ocultar el dolor y luchar a través del tratamiento. Ahora temía que la celebración se convirtiera en presión, y la presión se convirtiera en otro tipo de peligro. El médico lo apoyó, advirtiendo a través de un informe médico documentado que el agotamiento y el estrés emocional aún podrían revertir el progreso que todos elogiaban. Charles se quitó las gafas y estudió el rostro de Catherine. El rey entendía por qué los asesores querían certeza. Su ausencia había dejado a las organizaciones benéficas esperando, las ceremonias debilitadas y el futuro de la casa real expuesto en un momento en que su propio horario reducido ya había generado preocupación. Sin embargo, también vio cuán quieta se había vuelto mientras otros hablaban por ella. Dejó los papeles y formuló la única pregunta que importaba. ¿Qué quería? Catarina respondió sin dudar. Regresaría en etapas. La princesa de Gales comenzaría con reuniones benéficas privadas donde podría escuchar sin enfrentar la tensión de una gran multitud. Solo más tarde consideraría un compromiso ceremonial, un evento público oficial relacionado con el deber real, la tradición nacional o la corona. No permitiría que la palabra milagro borrara la realidad de que la recuperación aún requería límites. William la miró y no dijo nada, pero el alivio en su expresión era inconfundible. Carlos asintió y respaldó la decisión, obligando a la sala a aceptar que su cuerpo no era un activo del palacio que pudiera programarse. El ayudante principal recogió el calendario rechazado, cerró la carpeta y se fue sabiendo que semanas de planificación acababan de colapsar. Catalina había recuperado la autoridad sobre su regreso. Pero la victoria tuvo un costo. Las expectativas del palacio cambiaron. Las promesas públicas se desvanecieron y las tensas relaciones se agravaron. La batalla dentro de esa sala había terminado. Las consecuencias apenas comenzaban. El palacio esperaba una celebración. Y en cambio, el anuncio de recuperación creó un nuevo tipo de peligro. Mensajes de alegría inundaron las oficinas reales. Las multitudes comenzaron a anticipar el regreso de Catalina, y los locutores se prepararon para su primera aparición antes de que una hubiera sido aprobada. Cada expresión de amor llevaba una expectativa. Cada expectativa se convirtió en una demanda. Cuando Catalina vio un calendario propuesto lleno de ceremonias, reuniones y viajes, cerró la carpeta y se dio cuenta de que sobrevivir a la enfermedad podría ser más fácil que sobrevivir a la prisa por recuperarla. Catalina recibió el calendario revisado antes del desayuno. La princesa de Gales estudió página tras página de visitas benéficas pospuestas, deberes ceremoniales y reuniones públicas que ahora se reconsideraban porque su salud había mejorado. Un deber ceremonial era una aparición oficial ligada a la corona, la tradición nacional o el servicio público. Cada entrada parecía inofensiva por sí sola. Juntos, formaron un regreso tan intenso que la vida que ella había luchado por proteger ya estaba siendo reclamada por otros. Catalina cogió un bolígrafo y empezó a tachar compromisos. Uno desapareció, luego otro, luego casi todos, hasta que solo quedaron 2 reuniones benéficas privadas. Le dijo a Guillermo que la palabra recuperada había hecho que la gente olvidara que aún estaba recuperando sus fuerzas. El príncipe apoyó cada eliminación. Sin embargo, también entendió el peligro fuera de la habitación. Si ella se negaba a los grandes eventos, los rumores sobre su estado podrían regresar, y la confianza pública podría volver a quedar atrapada entre la preocupación y la sospecha. Carlota oyó a 2 miembros del personal discutiendo posibles fechas para la primera aparición de su madre. La joven princesa entró en la habitación antes de que pudieran bajar la voz y preguntó a Catalina si el deber real estaba a punto de llevársela de nuevo. Su enfado llevaba miedo debajo.
Había soportado meses de susurros y cambios de rutina, y ahora la celebración sonaba como el comienzo de otra ausencia. Catalina la abrazó y prometió que ningún horario se decidiría sin tener en cuenta primero a los niños. La tensión aumentó más tarde ese día cuando un alto colaborador argumentó que la monarquía necesitaba la visibilidad de Catalina. Ana respondió antes de que Guillermo pudiera hablar. La princesa real dijo que la institución no podía protegerse agotando a la persona de la que dependía. Le recordó a la sala que el deber sin juicio se convierte en crueldad y que la corona no ganaría nada forzando un regreso prematuro. Guillermo observó a Catalina absorber cada palabra. Sabía que los médicos podían recomendar límites. Los cortesanos podían dar forma a las apariencias y los titulares podían exigir certeza, pero ninguno de ellos podía decidir en qué se convertiría su familia después de que el miedo la hubiera cambiado. Catalina finalmente cerró el diario y lo miró. La respuesta, dijo, no vendría de una sala de conferencias. Con el palacio tirando en una dirección y la familia en otra, se aislaron de todos para decidir qué significaría realmente la recuperación. No había funcionarios en la sala cuando el futuro rey y la reina tomaron la decisión que daría forma a su familia. Guillermo apagó su teléfono. Catalina dejó a un lado los horarios propuestos. Por primera vez desde el diagnóstico, no hablaron de tratamientos, sucesión o deber público, sino de los años que aún esperaban compartir. La recuperación, coincidieron, no podía significar volver a la vida que la había ayudado a ignorar su propio agotamiento. William se sentó frente a ella en Adelaide Cottage, la casa familiar que se había convertido en su refugio de la presión del palacio. La cabaña importaba porque era uno de los pocos lugares donde podían hablar como marido y mujer antes de hablar como figuras reales. No había médicos esperando afuera. Ningún asistente tenía documentos informativos. Ningún secretario privado. Un alto funcionario que gestiona los deberes y comunicaciones reales podría interrumpir el silencio entre ellos. Catalina se quitó su anillo de compromiso y lo giró lentamente entre sus dedos. Preguntó si Guillermo todavía la apoyaría si reducía permanentemente su carga de trabajo, sabiendo que la decisión podría generar críticas y afirmaciones de que estaba fallando a la corona. La princesa de Gales había pasado años creyendo que la fortaleza significaba aparecer siempre que el deber llamara. Ahora entendía que el mismo ritmo de viajes, ceremonias y contención emocional le había enseñado a ignorar las advertencias que su cuerpo le daba. William respondió sin dudar. El príncipe le dijo que la supervivencia importaba más que cualquier calendario, ceremonia o titular. Él ya había imaginado un futuro sin ella, y ninguna queja pública podría asustarlo tan profundamente como ese recuerdo. Catherine miró el anillo y luego se lo volvió a poner en la mano. El gesto era pequeño, pero la promesa detrás de él no lo era. Acordaron que ninguna decisión familiar sobre salud volvería a ocultarse. William no enterraría el miedo bajo el deber, y Catherine no ocultaría el dolor para protegerlo. Ninguno aceptaría compromisos que los separaran repetidamente de los niños durante periodos de vulnerabilidad. Su antigua vida exigía silencio. Su nueva vida exigiría honestidad. Catherine eligió una aparición pública simbólica en lugar de un regreso completo. Agradecería a la nación, reconocería el apoyo que había llevado a la familia a través de la crisis y dejaría claro que la recuperación no significaba renunciar a todos los límites. William aceptó estar a su lado, pero se negó a hablar por ella. La historia pertenecía a Catherine, no a los planificadores del palacio. La decisión quedó en una conversación privada en Adelaide Cottage, pero no permaneció privada por mucho tiempo. La noticia de la apariencia cuidadosamente elegida llegó a los locutores. Las multitudes comenzaron a moverse hacia el Palacio de Buckingham y Windsor, y el milagro personal de la familia se convirtió en un evento nacional. Al amanecer, la recuperación ya no era un secreto del palacio. Un periódico llenó su portada con 3 palabras: Catherine está bien, impresas sobre una fotografía de la princesa sonriendo junto a William. En Windsor, extraños se reunieron detrás de las barreras portando flores, oraciones escritas a mano y fotografías de sus propios seres queridos que habían enfrentado enfermedades. Cuando Catherine finalmente apareció, la multitud no estalló de inmediato. Durante un segundo suspendido, miles simplemente miraron como si tuvieran miedo de que el milagro pudiera desaparecer si se movían.
Los locutores interrumpieron la programación regular y trataron la confirmación del médico como uno de los desarrollos reales más emotivos en años. El comunicado del palacio, un mensaje formal emitido en nombre de la Casa Real, confirmó que Catherine solo reanudaría deberes seleccionados. Ese detalle importaba porque trazaba una línea clara entre la recuperación y la plena fortaleza. También tranquilizaba a las familias que enfrentaban enfermedades graves de que la esperanza podía existir sin fingir que el miedo había desaparecido. Catherine dio un paso adelante junto a William mientras flores blancas y tarjetas escritas a mano llenaban el espacio más allá de las barreras en el castillo de Windsor. El príncipe permaneció cerca, pero no oyó sus palabras ni respondió por ella. Este era su regreso, y él había prometido que el palacio no lo convertiría en otra cosa. Entonces notó a un niño sosteniendo un cartel que decía: «Mi mamá también está luchando». Catherine se detuvo. La princesa abandonó la ruta planificada y se acercó al niño y a su padre, lo que hizo que los agentes de seguridad se tensaran antes de que William les indicara en silencio que la dejaran pasar. Ella escuchó mientras el hombre describía meses de tratamiento, incertidumbre y esperanza agotada. Su respuesta fue grabada por locutores cercanos. La esperanza, le dijo, debía ser protegida, incluso cuando la certeza era imposible. El niño le tomó la mano y la multitud finalmente estalló en aplausos. Charles vio la transmisión en privado y dejó su té intacto. El rey había temido por la familia de Catalina, pero también entendía su lugar en el futuro de la monarquía. Ella podía llegar a la gente a través de la vulnerabilidad de una manera que la ceremonia nunca podría. Cuando la cámara mostró a Guillermo de pie detrás de ella, el alivio del monarca se convirtió en un orgullo visible. El palacio repitió que no se había aprobado ningún calendario completo. Catalina elegiría compromisos limitados, protegería su salud y rechazaría la vieja exigencia de normalidad instantánea. Su aparición se convirtió en una declaración de supervivencia, no en una rendición a las expectativas. La multitud celebró su regreso, pero el cambio más profundo ya había ocurrido. La familia ya no sacrificaría la salud para preservar la apariencia de invencibilidad real. El verdadero significado de la recuperación se mediría ahora en casa y en el tipo de monarquía que eligieran construir después. La recuperación de Catalina hizo más que devolver una princesa a su familia. Terminó la ilusión de que el deber real siempre debe anteponerse a la vulnerabilidad humana. La confirmación del médico le devolvió a Guillermo a su esposa, a los niños a su madre, y a Carlos a la mujer en la que confiaba para ayudar a llevar adelante la monarquía. Sin embargo, la victoria final no se encontró en ceremonias ni en multitudes vitoreando. Llegó cuando Catherine cerró el diario del palacio, caminó hacia su familia y eligió la vida antes que la obligación. Los médicos de Catherine se mantuvieron confiados, pero nadie dentro de la casa confundió el progreso con la invencibilidad. La princesa de Gales continuaría recuperando sus fuerzas bajo un horario controlado, lo que significaba solo tareas cuidadosamente seleccionadas y aprobadas en torno a su salud y las necesidades familiares. Esa decisión importó porque un regreso imprudente podría deshacer meses de curación. También importó porque George, Charlotte y Louis ya habían aprendido cuán rápido la obligación real podía robar la calma de su hogar. William cambió con ella. El príncipe ya no creía que la resistencia significara permanecer en silencio mientras el miedo lo consumía. Una vez había tratado el sufrimiento como algo que ocultar tras el deber. Pero la crisis le enseñó una verdad más dura. El coraje a veces significaba decepcionar a la institución para proteger a las personas que amaba. El futuro rey seguiría sirviendo a la corona. Sin embargo, nunca más permitiría que sus exigencias silenciaran una advertencia dentro de su familia. Catherine guardó su teléfono antes de unirse a los niños para una cena ordinaria. George se relajó lentamente, como si finalmente se permitiera creer que el peligro había pasado. Charlotte metió la mano debajo de la mesa y tomó la mano de su madre sin decir nada. Louis levantó la vista y formuló la pregunta que contenía todo el miedo que no había podido explicar. ¿Seguiría ella en casa cuando se despertara a la mañana siguiente? Catherine respondió de inmediato. Ella estaría allí. La certeza en su voz les dio a los niños algo que ningún comunicado del palacio podía ofrecer. George sonrió. Charlotte apretó su mano. Louis volvió a su comida,
satisfecho por una promesa que sonaba simple pero que lo significaba todo. Charles dejó clara la posición final. A través de un comunicado público documentado de la Oficina de los Soberanos, el equipo responsable de comunicar las decisiones oficiales del monarca. El rey confirmó que el horario reducido de Catherine contaba con su pleno apoyo y que ninguna exigencia ceremonial o costumbre constitucional anularía el juicio médico. Había elegido la estabilidad familiar sobre la apariencia de una fuerza real inquebrantable. El milagro no fue simplemente que Catherine sobreviviera. Fue que la supervivencia los cambió. La monarquía dejó de tratar la vulnerabilidad como debilidad y empezó a reconocerla como fuente de empatía, disciplina y confianza. Por una vez, la corona no exigió sacrificio. Dio un paso atrás, permitió que una familia sanara y descubrió que la monarquía parecía más fuerte cuando a Catherine se le permitió finalmente ser humana. Gracias por vernos. Por favor, no olviden dar a me gusta y suscribirse, y nos vemos en el próximo.